Nos trae 7:28 minutos. Felipe, hemos estado buscando vocería, respuesta del Ministerio de Salud para que nos explique en detalle la resolución firmada el 31 de diciembre. Hasta ahora no ha sido posible, pero están los micrófonos abiertos para escuchar la respuesta del viceministro Martínez, ya que el ministro Jaramillo se encuentra descansando en unas merecidas vacaciones, pero escuchando a las EPS, Felipe, escuchando a las clínicas y hospitales y a los pacientes, yo quedo bastante inquieto con el futuro del sistema de salud en Colombia, que ya viene muy mal, y que vamos a ir al punto de que, claro, la crisis no es originada en este gobierno, sí, pero lo que estamos viendo hoy es el agravamiento de la situación del sistema de salud en el país. No, estamos viendo lo que en su momento la ministra Corcho llamaba la crisis explícita, o el chu, no le quepa a usted la menor duda. Y obviamente, pues la decisión se tomó el 31 de diciembre, millones de colombianos están todavía en sus vacaciones de fin de año, con sus familias, pero esto a partir del martes de la semana entrante, pues se va a empezar a complicar más de lo que ya está. Pero yo quiero que volvamos a tomar, Ricardo, si usted me lo permite, el tema de la posición del director del DPS. Gustavo Bolívar. Sí, porque es que a mí me parece que o se descachó o es lo que llamaba el doctor Alfonso López Miquelsen vengancitas de mala muerte, ¿no? Como ustedes no me aprobaron la ley de financiamiento, entonces, pues miren, ahí tienen. ¿Y sabe cuántas veces en la ley de financiamiento estaba mencionada la palabra salud? ¿Cuántas? 2. Bueno, entonces los recursos no provenían de la ley de financiamiento. No iban para allá, como tampoco. Es que yo todavía no he logrado entender por qué el gobierno, Ricardo, mejor dicho, se acabó el año 2025, se quebró el país porque no aprobaron 10 billones y los otros 523. Pero bueno, no quiero entrar en eso. Es desafortunado que nadie, el gobierno, y como dice usted, pues los micrófonos están abiertos, explique la decisión, pero es que la decisión no va a ser fácilmente explicable. Es cierto, Felipe. Acaba de decirnos el viceministro, no va a ser fácilmente explicable. El viceministro nos dice que no tiene autorización del ministro Jaramillo para dar entrevistas. Pues que el ministro Jaramillo, como bien lo dice usted, está en una licencia remunerada, ¿no? Hasta el próximo martes, si no estoy mal, dice la resolución. Sí, señor. Y no le recomiendo, salvo que usted, señor director ¿no? Llame al director de la EPS, porque anoche, con mucho detenimiento, él, después de este desapacible trino en el que dice, bueno, como no nos aprobaron la ley de financiamiento, jódanse, después hace una intervención o una grabación, o como usted quiera llamarlo, de 8 minutos y tantico. Yo me puse a mirarla con detenimiento. ¿El video? Sí, un video que monta en sus trinos o en sus redes, a esa X o como se llame, y utiliza unos términos que yo no entendí. Habla de la UPS para explicar la UPC. La UPS es el estabilizador de voltaje, que es otra cosa. No tiene lo uno que usan los computadores, ¿no? Para que no se vaya la señal cuando se va la luz, por ejemplo. No. Habla del POS, el plan obligatorio de salud, que ya no existe hace años. Sí, no existe. Y habla de la ley 30, que es la ley de educación. 732. Entonces, pero Felipe, ahí está el drama, entre otras cosas. Entonces, la ausencia de un vocero calificado que explique claro, si la el que situación. está defendiendo la posición del gobierno tiene confusiones pendejas, por decirlo de alguna manera. Bueno, pero pero Bolívar no es el que tiene que dar las explicaciones. Claro que no, es que ese es el problema. Es que Héctor, por eso, entonces hay que desecharlo, si no las tiene que dar, porque la verdad eso no tiene ningún valor. Eso no tiene ningún valor. ¿Pero para qué las da entonces? El doctor Gustavo Bolívar en este caso. Y yo creo, francamente, que el gobierno dio la explicación. Ahora, lo que pasa es que la explicación es insuficiente o no satisfactoria. Pero no es que no haya dado la explicación. El gobierno, para saber cuánto vale un paciente, porque eso es lo que quiere decir la UPC, cuánto vale un paciente en promedio al mes. Y para saber eso, el gobierno hace una cosa, y la ley dice que hay que hacerlo, que es preguntarle a quien paga por ese servicio, decirle, bueno, ¿cuánto le está costando a usted un paciente? Y con base en eso se fija la UPC. El gobierno dice, pero insisto, la respuesta es insatisfactoria, es los que me tenían que decir cuánto vale, no me mandaron una información suficiente. Y entonces yo, como no sabía,
pues subí en el porcentaje igual a la inflación. Esa es la explicación. Y claro, eso tiene una réplica inmediata, que es que resulta que quien está prestando el servicio hoy en Colombia es usted mismo, porque usted tiene intervenido el 70% de las EPS. Entonces, pues no me diga que no le dijeron cuánto valía, porque es usted quien está prestando el servicio. Pero claro, ese es el punto fundamental a mi modo de ver. El gobierno hoy no tiene a quién preguntarle, tiene es que autopreguntarse, porque para decir la verdad, pues el sistema está estatizado en un porcentaje mayoritario y hay un par de EPS que son Compensar y Sura, que le están diciendo al Estado, mire, hágame un favor, quédese con esto. No, yo no lo quiero, y el gobierno le ha dicho que no se lo recibe, pero la verdad es que las va a tener que intervenir en un cortísimo plazo, porque pues una entidad como Sura o Compensar, que está teniendo las pérdidas que está teniendo, pues muy rápidamente va a tener unos indicadores que justifican una intervención de parte del Estado. Ahora, yo echo de menos, y con esto termino, Ricardo, una cosa, y lo he echado de menos desde hace varios años, un par de años, digamos, desde cuando comenzó esta discusión pública, que es a los jueces. Los jueces, digamos que algunos dijeron que era el personaje del año y tal cosa. Las entidades prestadoras de salud han ido al Consejo de Estado, a quien tiene que controlar. Y también hay una demanda en la Corte Constitucional. Hay un tema importante también en la Corte Constitucional. Claro, ya le explico lo de la Corte. Entonces, han ido allá. Y resulta que el Consejo de Estado no ha tomado, a mi modo de ver, oportunamente las medidas que tiene que tomar, porque evidentemente la UPC se está adoptando de una mala manera y no está considerando el valor total de los costos. Y lo de la Corte Constitucional es que, como usted sabe, hay una declaratoria de cosas inconstitucional por el sistema de salud. La Corte documentó que pues había una cosa sistemática que se volvía una violación a derechos fundamentales de las personas. Y entonces eso le permite a la Corte hacer un seguimiento del sistema. Y a la Corte se le pidió que ordenara el incremento de la UPC el año pasado, y la Corte no lo hizo. La Corte lo que sí hizo fue suspender el 5% ese que le iban a recortar a la UPC para pasarlo a atención primaria, pero la Corte no ordenó el aumento de la UPC. Yo espero que cuando los jueces lleguen de vacaciones, que espero que sea antes que el ministro de Salud, tomen las medidas judiciales, que en estos casos son el único remedio eficaz. Y son urgentes. ¿Sabe cuál es el problema, Ricardo? ¿Sabe cuál es el problema? Y lo que a mí realmente me alcanza a desesperar es que estamos hablando de vida humana. De vida, estamos hablando de seres humanos concretos, estamos hablando del primo, del abuelo, no estamos hablando de datos, no estamos hablando de ideas, no es una de esas discusiones en las que caemos en el país de preconceptos, no, estamos hablando de gente que se va a morir, de gente que tiene programada una cirugía y no la puede hacer, de gente que hoy tiene una urgencia y que no va a poder ir. Esa es la desgracia. De gente que no consigue sus medicamentos, de gente que eso ya estamos tiene medicamentos hablando. Desabastecidos. Ojo, no es una discusión como cualquier otra. Es cierto, es un asunto de vida o muerte. 7:37 minutos, Andrés. Hablamos de la crisis de la salud y del aumento de la UPC en 5,36% para el año 2025. El presidente Petro escribió un larguísimo trino diciendo que básicamente, palabras más, palabras menos, Andrés, que es culpa del Congreso porque no discutió el presupuesto y no discutió la ley de financiamiento, pero que tranquilos porque en el decreto de aplazamiento dijo que los únicos gastos que no fueron aplazados fueron los del sector de la salud. Claro, mire, es que lo impresionante de esto, Ricardo, es que tratándose de un tema tan serio como la salud y la vida, todo el episodio es bastante infantil. Mire que primero la resolución o el decreto, esto sale
con las firmas de unos funcionarios encargados, porque los funcionarios en propiedad no quieren dar la cara para esto. El ministro Jaramillo no quiere dar la cara para esto. Segundo, sale el Ministerio de Salud a decir que es que toma esa decisión porque no le mandaron la información, las EPS, cuando, como han explicado aquí ya bastante y suficientemente, las EPS, la mayoría de ellas en este momento están en manos del mismo gobierno, de modo que es el gobierno mandándose la información a sí mismo. No se mandó entonces la información a sí mismo, y peor, para acabar de configurar lo infantil que es este episodio, salen el presidente y Gustavo Bolívar, que pues quiera si o no, estoy de acuerdo, no debería ser el vocero para esto, pero se está volviendo el vocero del gobierno para prácticamente todos los temas. Salen a decir, si ven, no nos aprobaron la ley de financiamiento, pues chupen, súfranla. Esto es una cosa verdaderamente de niños, esto es una cosa verdaderamente infantil, tratándose de un tema tan serio, Ricardo, y es como, y en el trino de Gustavo Bolívar, al final, da a entender que esto es una especie de estrategia de presión y de chantaje para que sí se apruebe una nueva reforma tributaria. Digamos, entonces, si no me aprueban la nueva reforma tributaria que venga, pues entonces sufran más, chupen más, hospitales cerrando, IPS cerrando, servicios ambulatorios cerrando, todo eso. Y yo pues además de la alarma natural que produce todo esto, Ricardo, yo no dejo de preguntarme una cosa, y es, ¿qué es lo que tiene en mente este gobierno que está dispuesto a castigarse a sí mismo con lo que promete ser una crisis generalizada de salud pública en plena temporada preelectoral? Yo francamente no entiendo cuál es el cálculo que hay detrás de esto, o es que ya están tan perdidos en el delirio aquel de todas estas cosas, de que las EPS se roban la plata en paraísos fiscales y no sé qué, que ni siquiera les importa las consecuencias políticas que esto vaya a tener para ellos mismos. 7:40, entre otras cosas, el presidente Gustavo Petro tiene como una de sus más importantes fichas políticas para el 2026 a la presidencia de la República, Paola, a la exministra de Salud Carolina Corcho, que fue quien habló inicialmente de la crisis explícita del sistema de salud, que ha sido una de las principales opositoras de la CPS y que hoy sigue haciendo campaña, porque está en campaña política, con esa bandera. Ahí usted puede tener pistas sobre lo que nos pregunta Andrés. Y muy seguramente también el actual ministro, que como nos decía ahorita el señor Silva, sacará una campaña que se llame como Un hospital en tu corazón. Sí, lleva un hospital en tu corazón, es que nos dice don Denis Silva. Sí, no, Guillermo Alfonso Jaramillo se va, pero seguramente va al Senado de la República. Él no va a aspirar a la presidencia. Sí, no es presidencia, pero igual es con campaña por este cuento. Lo que me deja pensando que tal vez la gente en general sencillamente siente que las cosas en la salud están mal y no sabe necesariamente por cuenta de quién, sino que tenía razón ese señor Gustavo Petro que decía que el sistema de la salud estaba mal, y la señora Carolina Corcho que decía que esto era un desastre porque a la hora del té no nos están atendiendo, no nos están dando los medicamentos, no nos están asignando las citas. Y ahí el problema, que tal vez la gente no sabe muy bien qué es producto de qué, ¿no? Sino que saben que las cosas no les están funcionando en materia de salud. Claro, y por eso tal vez pues tienen... Claro, pero lo que pasa, Paola, es que evidentemente la situación se ha deteriorado en los últimos 2 años. Yo estoy seguro que los pacientes sí tienen una diferencia entre lo que era la atención hace 2 años, que no era perfecta, que tenía líos, y lo que está pasando hoy. Lo que pasa hoy es mucho más grave en materia de salud que lo que estaba pasando hace 2 años. Ahí yo creo que hay una gran diferencia. No, sin duda, pues nosotros que vivimos en esto lo tenemos clarísimo, pero ojalá también la gente en el día a día tenga en cuenta esa diferencia, porque pero Paola, el deterioro es terrible. La buena noticia, Paola, es que el presidente Petro hasta ahora está pidiendo a las asociaciones médicas y de enfermeras y trabajadores de la salud en Colombia expresarse, pero no expresarse sobre la crisis de la salud en Colombia, Paola. El presidente escribe lo siguiente: solicito a las asociaciones médicas y de enfermeras y trabajadores de la salud de Colombia expresarse en apoyo a la liberación del médico Hassam Abu Safiya, director del Hospital Kamal Adwan del norte de Gaza, hospital bombardeado y destruido y sacado a la fuerza los pacientes y su personal médico. Al doctor Hassam le asesinaron a su hijo menor en un bombardeo sobre su casa y ahora es detenido por el gobierno de Netanyahu, solo por cumplir con su deber ético médico, dirigiendo el único hospital abierto en el norte de Gaza. El presidente Petro está preocupado por los médicos,
pero no por los médicos de Colombia. Ni no 7:43. por un médico en el norte de Gaza. Todavía y muy preocupado por 7:43 minutos. Estás escuchando Blue Radio.